porque pues nomás han inflado y hecho tendencia arriba Palacio, pero que en la realidad es un sujeto que pues simple y sencillamente se dedica a denostar todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación, con López Obrador, que tiene muchas ocurrencias y que ahora resulta que es vidente. ¿Nos puedes ampliar un poco? Y te saludo con mucho gusto, Ricardo, en medio de estas situaciones ajenas a nuestra producción. Te saludo con mucho gusto. Querido Toño, un gusto saludarte y compartir contigo los micrófonos de aquí de Sin Censura, como siempre. Pues estaba yo platicando acerca de Raimundo Rivapalacio, que quienes trabajamos en el periodismo lo conocemos perfectamente. El único reportaje medianamente decoroso que sacó este personaje fue aquel famoso del Toalla Gate, y salió durante su dirección en ese medio de comunicación, en Milenio, pero después se supo que él no lo había llevado a cabo, que él simple y sencillamente lo quiso firmar, pero que no fue investigación de él. Entonces Raimundo Rivapalacio no ha sido en estricto sentido un periodista y mucho menos un reportero de investigación. Ha dado sus puntos de vista, de pronto se ha codeado con los políticos en turno, con los presidentes también. Hay que recordar que fue empleado de Carlos Salinas de Gortari, fue director de Notimex, la agencia del Estado mexicano en esa época, y bueno, desde ahí empezó esa carrera, y su amistad con personajes del periodismo y las armas, pues le hizo pensar que él era un experto en seguridad nacional. No lo es. Que haya tenido contacto con algunos miembros de la policía no significa que este sujeto sea un especialista en ese tema, y mucho menos en el tema del ejército, de las Fuerzas Armadas, y lo único que está lanzando son dardos pestíferos al corazón de la Cuarta Transformación, y no porque tenga algo en específico contra este gobierno, sino simple y sencillamente porque para él son negocios, Toño, y los negocios van primero que el periodismo para tipos como este, y como no le están dando los presupuestos para Eje Central que él desearía, está muy enojado, está muy combatiente, y ya tampoco tiene datos duros, y por eso todos los días está alimentando esta columna que tiene en El Financiero y que replica en su medio de comunicación en Eje Central, pues con calumnias, con inferencias, con cosas que están muy alejadas de la realidad. Así es, y esto es lo que pues preocupa más, que desafortunadamente hayamos tenido durante tanto tiempo este tipo de personajes al frente de pues, noticiarios, de editoriales incluso, de periódicos, de revistas. Este cuate, Raimundo Rivapalacio, fue la cabeza de Notimex en tiempos de Salinas de Gortari, como bien señalas, pero también lo han encumbrado como si se tratara del gran intelectual periodístico que México necesita, y desafortunadamente sus pifias han quedado exhibidas una y otra y otra y otra vez, y desafortunadamente, querido Ricardo, nos lo siguen planteando como el gran periodista, nos lo siguen poniendo como si fuera lo que verdaderamente necesitamos los mexicanos, y pues no necesitamos videntes, necesitamos personas que nos den la información como es, con todo el rigor periodístico. Sí, por supuesto, dar comentarios, pero sustentarlos en algo. Mira, él estudió, desafortunadamente, en la misma escuela que yo, en la misma universidad que yo, Raimundo Rivapalacio. Pues yo no sé si pasó de panzazo o cómo le hicieron o cómo le hizo para pasar las asignaturas de columna, que creo que lo llevamos en 2 semestres, 3, porque ahí en la asignatura de columna, en la Septien, te explican que en efecto puedes dar una opinión en una columna, pero tiene que ser un análisis con gran profundidad, en el que se sustenten todos los dichos con datos duros como los que tú proporcionas, querido Ricardo. Sí, se supone que la columna es ya el galardón más alto del periodista que ha pasado por todos los géneros, que sabe que es una nota informativa, que sabe que es un artículo de fondo, que sabe que es un reportaje, que ha hecho crónicas. La columna es la parte, el galardón, insisto, más grande de un periodista que ha pasado por todos los géneros, que los ha practicado y que los domina. Este señor pasó directamente de la Septien, me dicen que en la maestría era completamente repudiado, que no era un alumno sobresaliente, y bueno, pasó de ser un estudiante de comunicación a ser un personaje que ya daba opiniones, se ha codeado con los personajes
de la política más influyentes, y eso lo ha llevado a ser un experto en chayotes, un experto en extorsiones, y si no le dan un contrato a modo, entonces viene la calumnia hasta que el que sea el potencial sponsor, pues de periclita y diga, ya no me sigas pegando, Raimundo, ahí te va un contrato para que ya te calles la boca salamera o la boca beligerante, y eso no ha pasado con el gobierno de López Obrador, no lo han podido doblegar estos medios de comunicación chayoteros, y por eso sigue la embestida. A 2 años de que termine el presidente López Obrador, y que ha dicho en la mañana que ya se va a retirar, pues ya no va a ocurrir de una manera diferente. Estos contratos nunca van a llegar a la mesa de estos personajes, y nos alegramos mucho porque ese dinero se está invirtiendo en cosas fundamentales como son los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación. Así es, mi querido Ricardo. Y bueno, pues te queremos agradecer. Te ofrezco disculpas a nombre de Vicente Serrano y de la producción de Sin Censura. Tuvimos un problema con la comunicación de pronto, pero nos mantuvimos al aire. Eso fue lo bueno, que seguimos aquí al aire con usted, que nos ve y que nos escucha. Y estamos intentando reconectarnos con Vicente. Mientras tanto, pues déjame, te puedo dar las gracias por esta intervención tan interesante, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales ahora, que estarás también participando en la jornada, querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Toño, pues muchísimas gracias como siempre por el espacio y por compartir aquí con el auditorio de Sin Censura, y contigo, por supuesto, con Vicente, no hay ningún problema. Estos son los bretes que ocasionan no tener un presupuesto millonario, como le decía Vicente hace un par de días a Rafael Loret de Mola, el padre de Lord Montajes, y bueno, pues aquí nosotros estamos trabajando con estas fallas que son lo habitual, pero siempre al pie del cañón. Sí, vamos a regresar a la jornada. Nosotros iniciamos, de hecho, nuestra carrera en el periódico La Jornada, escribíamos ahí reporteros de la Fuente Cultural, y siempre tuvimos las puertas abiertas, y hoy me las vuelve a abrir mi querido amigo Luis Tobar, director de La Jornada Semanal. Me hacía falta un espacio literario, y vamos a estar colaborando ahí en las páginas de la jornada con muchísimo gusto, con retratos literarios, con reseñas y con cosas que también alimentan muchísimo el debate, y el debate cultural, que desde mi punto de vista es muy importante. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 12 del día. Y si todo marcha bien, querido Toño, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo a ti, a la producción, a Vicente y a toda la gente que nos ven Sin Censura. Aquí nos veremos, querido Ricardo. Se va a poner interesante, pues es la investigación sin censura. Y miren lo que se conecta la mesa de análisis, en lo que podemos revisar el audio rápidamente. Y esto, si